Bien, y recibimos al compañero ministro Orlando Solórzano. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Ministro, Alberto. gracias Aquí por yo encantado de acompañarnos. estar aquí. Muchas gracias por No, invitarme. gracias a usted por acompañarnos. Y quería que nos hablara un poquito sobre el plan, la estrategia nacional para la promoción de los productos agropecuarios. Y es que en verdad siempre el tema de la comercialización, ¿verdad? Es algo que, digamos, es una tarea que pareciera sencilla, pero no es fácil para los productores, digamos, ¿verdad? Porque siempre están entonces una cadena de intermediarios que termina ahí diluyéndose la ganancia y el productor siempre sale un poquito ajustado. Pero ¿cuál es la estrategia, ministro? Explíquenos un poco de qué se trata todo esto. Claro que sí, con mucho gusto. Y ahora que dice usted que la importancia de la comercialización, la importancia del comercio, es que cuando uno va a producir tiene que pensar primero dónde lo va a vender, qué producto va a vender, a producir y qué producto va a vender y dónde lo va a vender y cuáles son las formas en que ese producto se va a vender, cuáles son las técnicas de comercialización. Eso es primero. Dicen que el Claro. mercado jala y que la tecnología empuja. El mercado jala, si el mercado tienes que ver qué vas a vender primero y después la tecnología, qué tecnología vas a usar para producir el producto que ese mercado necesita. Entonces Nicaragua es un país que es privilegiado, gracias a Dios, nicaragüenses por gracia de Dios, es privilegiado porque tenemos una posición estratégica para el comercio internacional, tenemos muchos recursos naturales que no tienen otros países, inclusive países desarrollados no tienen los recursos naturales que tenemos nosotros y entonces hay que aprovechar, debemos aprovechar esos recursos naturales, es una ventaja comparativa, ¿verdad? Diferente a la ventaja competitiva. Claro, La claro. ventaja comparativa es la que tenemos ya de hecho nosotros por estar aquí, por tener estos recursos, por tener esta posición geográfica ideal para el comercio internacional y la ventaja competitiva es lo que nosotros con nuestro esfuerzo y nuestra capacidad como país le podemos agregar. Claro, Entonces tenemos las ventajas comparativas y para explicar la estrategia nacional podríamos empezar en dónde estamos. Ahora en el 2020, pero 2019, ¿qué Claro. pasó en el 2019 en comparación con el 2018 en materia de comercio? Pues las exportaciones totales, ahora ya tenemos una cifra más revisada, crecieron en 5.2%. Esas fueron las exportaciones totales, las del régimen general que le llamamos que son principalmente agropecuarias y con poca transformación crecieron un 6.9% y las zonas francas crecieron un 3.4%. Ahora, este crecimiento del 5.2% no lo tiene cualquier país en América Latina. De hecho, ninguno o casi ninguno, hay 2 o 3 países que sí llegaron a ese porcentaje, pero la mayor parte de los países de América Latina, incluyendo Centroamérica, no tienen ese 5.2% de exportaciones. Y eso se hizo gracias al esfuerzo productivo y al esfuerzo exportador de nuestros sectores productivos y exportadores. O sea, no fue gracias al precio internacional. Claro, porque claro. si nos vamos a los precios internacionales, precisamente América Latina no ha llegado a esos niveles de crecimiento por los precios internacionales de las materias primas, por ejemplo, los bienes agropecuarios. Por ejemplo, en el caso del café oro, el café oro nuestro creció un 9.6% en valor. Pero para eso tuvimos que crecer en un 24.7% en volumen. O sea, tuvimos que crecer este porcentaje, 24.7% en volumen, para crecer el 9.6% en valor. Y lo mismo pasa con el azúcar, que crecimos un 3.5% en valor. Pero para crecer este 3.5% necesitamos haber crecido el 22.7% en volumen. Entonces el esfuerzo del productor en volumen para poder llegar a ese crecimiento en valor fue un esfuerzo realmente significativo. Eso es muy importante, que estamos con un proceso y estamos con un sistema productivo exportador que está fuerte, pues, a pesar de los problemas de los precios internacionales. Pero tampoco hay que equivocarse, ¿verdad? Porque lo que exportamos son principalmente materias primas. Claro. Materias primas agrícolas, agroindustriales, que lo que pasa es que eso tienen precios muy variables
en el mercado internacional. Dependemos del mercado internacional. Nosotros no hacemos los precios, sino que tomamos los precios del mercado internacional. Así es que, ¿qué pasa? Que bueno, necesitamos fortalecer esta capacidad productiva y exportadora en base a la transformación de nuestros productos. Por eso hablamos de transformación productiva y comercial. Eso es uno de los objetivos principales, el objetivo central, la transformación productiva y comercial de nuestro país. Entonces, acá tenemos que fortalecer lo que le llamamos el valor agregado a los productos. Si nosotros producimos pues azúcar, hagamos productos que contienen azúcar. Si producimos frutas, hagamos bebidas de frutas, exportemos esos productos. Si producimos ajonjolí, hagamos productos con ajonjolí, no los produzcamos, no los exportemos solamente en un estado primario. Y todo lo demás, el café, podemos producir, tenemos cafés especiales. De hecho, nuestros precios de exportación de café son mayores que los precios de bolsa en el mercado internacional, porque nos califican como un país que produce café de primera calidad. Entonces es muy importante, igual que nuestra carne, buscar mejores mercados para nuestra carne, cortes de carne que se paguen mejor en otros mercados, porque también nuestra carne está calificada como producto de la mejor calidad, y el cacao está considerado también como producto de la mejor calidad. O sea que tenemos buenos productos de las mejores calidades y podemos y debemos aprovecharlos para fortalecer nuestro comercio de exportación, agregándole valor. ¿Y cómo le agregamos valor? Pues podemos hacer chocolates. ¿Y cómo hacemos chocolate? Pues si tenemos azúcar, tenemos leche y tenemos cacao, ¿por qué no? ¿Dónde están los costos de producción que nos hacen más competitivos y dónde vamos a mejorar, digamos, nuestra posición en el comercio internacional? Esa es la situación. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Entonces, nuestra estrategia se basa en el esfuerzo que todos juntos podemos hacer. Todos juntos en el gobierno, por ejemplo, porque no solo vamos a hablar del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, que es donde yo trabajo. También vamos a hablar de todo el sistema productivo del país. Entonces tenemos el sistema de producción y comercio, donde están las diferentes instituciones que tienen que ver con este sistema, pero no solamente el gobierno, sino también el sector productivo, los sectores, con este ánimo, esta esperanza que debemos de tener siempre y que no hemos perdido los nicaragüenses. Entonces aquí, para el futuro, ¿cómo transformamos este país? Tenemos la voluntad, tenemos la capacidad, entonces necesitamos mejorar nuestra organización para eso, necesitamos inversiones para eso y necesitamos que todo el país esté enfilado, tenga como objetivo ese objetivo de mejorar nuestra posición en el comercio internacional, que tenemos, como vemos, tenemos las capacidades para hacerlo. ¿Cuáles son las principales líneas, principales estrategias, digamos, o mejor dicho, los principales lineamientos de esta estrategia? Bueno, debemos de tomar en cuenta, como decíamos, que somos una región en Centroamérica y Nicaragua en particular. Nicaragua es uno de los países más abiertos del mundo al comercio internacional. Tenemos aproximadamente un 90 y tantos % de apertura. ¿Qué quiere decir esto? Que si sumamos las exportaciones con las importaciones, es decir, nuestro comercio internacional, y lo dividimos entre el PIB, el Producto Interno Bruto, resulta el 90%. Quiere decir que somos uno de los países más abiertos del mundo al comercio internacional. Entonces, eso es una oportunidad, porque ya estamos en el comercio internacional y no podría ser de otra manera, porque somos un país pequeño, no nos vamos a comer todo el azúcar, todo el cacao y todo el café que producimos, lo tenemos que vender. Eso es una cosa está dada, pues es un hecho. Y la otra cosa es que el problema, pues hemos concentrado las exportaciones, están concentradas en unos cuantos mercados. Entre Estados Unidos y Centroamérica exportamos el 78% del comercio total. Entonces estamos hablando de que es importante diversificar mercados y diversificar productos también. Entonces, ¿cuáles son las líneas básicas de esta estrategia?
Uno, la promoción de exportaciones y acceso a los mercados internacionales. Tenemos que hacer un esfuerzo especial por aumentar las exportaciones por medio de la promoción. Y esta promoción se hace con un entendimiento y una coordinación entre el sector público con los aparatos que tiene de promoción, el sector productivo, el sector privado, los medianos, los pequeños, los grandes productores y nuestras representaciones en las embajadas en los diferentes países, que debemos todos, que un esfuerzo coordinado, fortalecer esta promoción de exportaciones y el acceso a los mercados internacionales. Tiene que ver esto también con los acuerdos. Nosotros hemos firmado acuerdos con diferentes países del mundo. El último fue con Corea, Centroamérica, Corea, y estamos negociando acuerdos también con otros países, pero no solamente basta firmar los acuerdos, también debemos aprovechar esos acuerdos. ¿Cómo los aprovechamos? Porque hay acuerdos que no están suficientemente aprovechados y eso es uno de los objetivos que tenemos este año. En cuenta los de la Unión Europea, ¿verdad? Que tenemos abierto el comercio de 27, 28 países y no hemos tenido un aprovechamiento, digamos, significativo de esos mercados. Esa diversificación de los mercados podría, digamos, mejorar precios. Claro, podría, ¿no? Claro, diversificar quiere decir mejorar precios y quiere decir, diversificar precios, sí, mercados, ¿verdad? Y diversificar formas de comercialización. Es importante, uno a veces no le da mucha importancia a la forma de a los métodos de comercialización, igual que los métodos de producción. El método de comercialización es muy importante. ¿Cómo es que nos acercamos al mercado? Y ahora debemos de utilizar la herramienta esa nueva que se está utilizando para comerciar, para vender, que es la herramienta del Internet, la herramienta digital, ¿verdad? Que es una de las características que podemos aprovechar, sobre todo en la pequeña producción. Ahora, también significa un poco de crecer en volumen, ¿no? Volumen. Más mercados, necesitamos aprender más. Fortalecer la capacidad, el volumen de producción dirigido a los mercados. O sea, ¿cuál es el producto que este mercado necesita? Un día de estos estaba viendo una bolsa de un azúcar negra que no es azúcar, sino que parece que fuera dulce de panela molido, ¿verdad? Empacada con nombres en italiano, ¿verdad? Que se vende en el mercado de Italia, y ahí al final decía, hecho en Nueva Segovia, Nicaragua. Ve qué bonito, cómo transformamos. No es solo el azúcar, que hay el azúcar refinada y la azúcar no refinada, no, otros tipos de azúcar, otros tipos de mieles. En Europa se vende, por ejemplo, la miel de caña, que lo producen en Málaga y abastecen en Europa, que la usan los diabéticos, los que tienen una enfermedad diabética para endulzar sus bebidas. Para endulzar. ¿Y cómo es eso? Y si es de caña, sí, pero no es azúcar, es de la miel de la caña con un grado de dulzura menor, entonces así se distribuye y así se vende. Entonces tenemos que buscar el mercado y ahora hay mercados por todos lados. Entonces, estamos abiertos. Entonces, el método es muy importante, la organización para eso. Pero además tenemos la otra contraparte, que es la promoción del consumo interno de los productos nacionales para el mercado interno. Esa promoción debemos hacerla, debemos de aumentar nuestro consumo nacional, que también es una base para el desarrollo de la actividad productiva. Ahora se está haciendo mucho énfasis, por ejemplo, en el caso del café, del consumo nacional. Claro, nosotros decimos, bueno, preferimos exportar, ¿verdad? Y no consumirlo nacionalmente. Pero el consumo nacional es importante, sobre todo si es una campaña internacional que está llevando a cabo la OIC, la Organización Internacional del Comercio, entonces sí que nos interesa que países grandes, desarrollados y países productores también aumenten el consumo nacional de sus productos, pues con eso nos ayudan también a exportar, ¿verdad? Claro, entonces es importante el consumo nacional, pero ¿de qué tipo de producto? ¿Qué clase de consumo? Son productos con calidad, ¿verdad? Y transformados. O sea, no es comer cualquier cosa, ¿verdad? No es comer cosas que no sean inocuas. Tenemos que, Claro. tenemos que cumplir normas de calidad, normas técnicas.
de calidad, tanto para el mercado interno como para el mercado de exportación. Y en el mercado de exportación cada vez nos exigen mayores requisitos, más difíciles de cumplir. Ya no hay, el problema no es tanto el arancel porque tenemos libre comercio gracias a los acuerdos, pero nos dicen que este producto debe cumplir tales y tales requisitos para poder ser exportados. Y nosotros producimos alimentos. Fíjense que en el sector industrial el 50% es de alimentos. Alimentos, claro. Alimentos. Y nosotros producimos alimentos y nuestras ventajas comparativas están en alimentos. Entonces, pero eso es con calidad. No es cualquier alimento. Si vamos a exportar quesos, por ejemplo, tenemos que exportar quesos ya clasificados, calificados y que se pueda identificar el producto y que sea que cumpla con los requisitos sanitarios, ¿verdad? Que están en los diferentes países. Y eso que hay países que utilizan los requisitos sanitarios como para restringir exportaciones. Claro. Y eso nos pasa en Centroamérica, como hablábamos la vez pasada, en el caso de la carne. Claro. ¿Verdad? Tenemos un libre comercio, sí, pero no tenemos libre movilidad. ¿Por qué? Porque nos ponen restricciones cuando ya, después de 60 años de integración, ya debíamos de tener uniformados todos los criterios de procedimientos sanitarios y fitosanitarios en Centroamérica, pero no lo hemos hecho. Entonces, es un esfuerzo que tenemos que hacer en las negociaciones comerciales con Centroamérica, en la integración económica de Centroamérica. Y el otro tema importante, otro alineamiento, es incrementar las capacidades técnicas de los sectores productivos. Como hablábamos de capacidad tecnológica, de capacidad técnica, capacidad de los métodos. A veces la tecnología no es solamente maquinaria, no es solamente... son procesos y son métodos de producción. Entonces, esos métodos son importantes. Como decía un ganadero la vez pasada, las vacas dale cariño, dale agüita, dale comidita en su tiempo y vas a ver que aumenta el 10% la producción de leche. ¿Qué clase de leche producimos nosotros, por ejemplo, para poder sacar buenos yogures y poder vender yogures? ¿Qué clase de leche, qué clase de quesos producimos? Entonces, eso es muy importante, es incrementar las capacidades técnicas, ¿verdad? Porque la tecnología, si no hay tecnología, no producir buenos productos. Pero pareciera que hay todavía una resistencia, ¿no?, a entrar a la parte técnica, a mejorar la parte técnica, ¿no? Es que... no sé, me parece sí, que el productor podría estar acostumbrado a hacer lo mismo siempre, dice, con esto gasto menos, y entonces eso ocurre también, ¿no? Es un asunto cultural también, ¿no? Eso ocurre. Dicen que el hombre es un animal de costumbre, ¿verdad? Y nosotros... seguimos la costumbre, hacemos lo mismo que hemos hecho siempre, ¿verdad? Pero ahora los muchachos se están despertando, hombres y mujeres, emprendedores, empresarios, ahí andan. Yo he visto ahora montones, la vez pasada me encontré en un restaurante una serie de muchachitos emprendedores que ellos están estudiando y están lanzando su producto. Eso es lo que necesitamos, esa creatividad, ese espíritu de emprendedores que tiene ahora la juventud. Entonces, eso es lo que nos va a sacar adelante, ¿verdad? Porque ellos aprenden mejor que nosotros, que ya no estamos tan jóvenes, ¿verdad? Aprenden mejor que nosotros el manejo de las computadoras, el manejo de las redes sociales, que hay que usarlas para cosas buenas y no para cosas malas. Correcto. Pero hay que usarlas para mejorar la capacidad técnica y la capacidad de exportaciones del país. Entonces, pero estos jóvenes son la esperanza de nuestro país, ¿verdad? Con ese emprendedurismo, con ese espíritu. Entonces, yo creo que debemos de promoverlo y estamos dirigidos a eso también. Y uno de los temas que se habla en toda esta estrategia nacional y en los lineamientos para la estrategia nacional, porque está identificado cada uno de los lineamientos y cada una de las actividades que se van a realizar, es la pequeña industria, la pequeña, pequeña y mediana industria, que es muy importante por sus niveles de empleo, que son grandes, pues mucho mayores que los de la industria, de los de la gran industria. Entonces, tenemos que apoyar esa pequeña y mediana industria, y de hecho cada una de las actividades que realizamos, de los acuerdos ministeriales que sacamos en favor de la producción, siempre
especificamos la micro, pequeña y mediana empresa. Ahora estamos viendo cómo la internacionalizamos, ¿verdad? Esa micro, pequeña y mediana empresa que no se quede solo en el medio ambiente nacional, Claro. sino que la debemos de internacionalizar en el comercio. Es más, hay programas ya regionales y estamos también trabajando con la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, donde tenemos programas regional, centroamericano y mesoamericano para hacer que estas pequeñas empresas puedan participar más del comercio internacional. Y una de las cosas que tenemos este año es una reunión, que va a ser en julio de este año, una reunión de las pymes y de los ministerios que tienen que ver con las pymes mesoamericanas, o sea, Centroamérica, México, Colombia, República Dominicana, a las Antillas, mesoamericanas que se van a reunir acá para adoptar posiciones, tanto gobiernos, los ministerios encargados, como también los representantes del sector, ¿verdad? Para ver qué vamos a hacer para internacionalizar las pymes, cuáles son las prioridades. Ven, entonces eso es nuestro... Pero y en el ámbito nacional, ministro, En el ámbito nacional, bueno, ahí tenemos... ¿cómo mejorar ahí? Bueno, en primer lugar debemos de fijar que la política de industrialización, esa política de industrialización no se lleva así en general. Claro, hay un marco general de la política, etcétera, pero se va por sectores. O sea, una política de industrialización se concreta por sectores. ¿Cuáles son los sectores de las pymes que son más importantes? Bueno, tenemos por un lado el sector del pan, el sector de la panadería, tenemos el sector de la madera mueble, el sector textil vestuario, el sector cuero calzado, ¿verdad? Que estamos, es por sectores, partiendo de las materias primas, ya sean nacionales e importadas, ¿verdad? Y ofreciendo mejores productos, mejores precios competitivos y exportando, ¿verdad? Eso en cuanto a las pymes, ¿verdad? Pero claro, tenemos una política de industrialización, tenemos regímenes de los cuales se están haciendo uso y por eso es que tenemos un aumento de las exportaciones, porque tenemos aquí dos regímenes especiales para promover las exportaciones. Uno es el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, que hay como 65 empresas incorporadas a ese régimen acá en Nicaragua, y lo que hace es suspender los impuestos a la importación para incorporar las materias primas al producto y exportar el bien terminado. Por eso se llama de perfeccionamiento activo, o sea que se traen las materias primas, se perfeccionan acá, o sea, se transforman y se exportan. Hay como 55, 60 empresas ya incorporadas a ese régimen que son responsables de igual porcentaje de las exportaciones del régimen general que le llamamos. Pues aparte está el régimen de zonas francas, ¿verdad? Donde ahí estamos trabajando y han aumentado las exportaciones de una manera impresionante, muy significativo, extraordinario. Las exportaciones de zona franca, entre los principales productos de exportación general, se han incluido ya ahora y productos de zona franca. O sea, hace poco nosotros no hubiéramos pensado en que entre las exportaciones principales, ¿verdad? Y la más importante, fíjense ustedes, prendas y complementos de vestir de punto. Nos hubiéramos imaginado hace 10 años que prendas y complementos de vestir de punto iba a ser la principal exportación de Nicaragua. No nos hubiéramos imaginado. Pues ahora estamos en 2019, se exportaron 1.126 millones de dólares de prendas de vestir de punto. Entonces eso es impresionante, porque además, ¿hacia dónde va esto? Va hacia mercados nuevos. Bueno. Son prendas de vestir de punto que son vestuario que se está exportando a las principales tiendas de los países desarrollados, Estados Unidos, y que son, fíjense que el carne de bovino se exportaron 522 millones.
O sea, quiere decir que las prendas de vestir de punto se exportaron el doble de la carne de bovino. Entonces, es sorprendente. Arneses eléctricos. Arneses eléctricos se exportaron 509 millones de dólares. Y esos son alambres, los alambres eléctricos de los alambres de los vehículos. Los automóviles. Ya, de los automóviles que ya están por marca, ya están digamos, Listos solo para ponerlo. Entonces las fábricas de carros vienen, agarran, dependiendo de la marca, dependiendo del modelo, y solo se los ponen. Sí, pero aquí los hacen en León, y principiaron con una planta. Ahora tenemos 4 o 5 plantas en León produciendo eso. Entonces, y fíjense que los principales trabajadores son mujeres, ¿verdad? Entonces, son mujeres. Entonces, tenemos ahí también una ventaja que tiene que ver con el género. Pero también, ¿cuáles fueron las principales exportaciones del año 2019? Pues estas prendas de vestir, la carne de bovino, arneses eléctricos, oro en bruto. Oro en bruto. Nosotros exportamos oro, 499 millones de oro, en oro. Entonces, bueno, café sigue, y después, bueno, prendas y complementos de vestir que no son de punto, otros 375 millones. Entonces ahí, puritos, tabacos, azúcar, camarones cultivados, quesos, maní, frijoles rojos, 74 millones. Estamos exportando frijoles rojos, 74 millones de dólares. Nosotros tenemos una producción de aproximadamente 5 millones de quintales de frijoles rojos. Y la mitad, o sea, 2 millones y medio de quintales se exportan. O sea, nosotros duplicamos nuestro consumo, y en arroz estamos parecidos también, ¿verdad? Exportamos, siempre importamos, claro. Pero antes era más, en 2006 nosotros importábamos, abastecíamos más bien con producción nacional el 46% del consumo, ¿verdad? Y ahora estamos exportando, estamos abasteciendo el 75% del consumo. Claro. Entonces ya estamos llegando, y hay importaciones, ¿verdad? Y entonces viene ese otro tema, pues, el de mercado interno. Ese es otro tema, el de mercado interno, ¿verdad? Que tenemos una gran ventaja en que hemos logrado todos estos años, hemos logrado una estabilidad de los precios internos. Aquí tenemos los precios internos, yo siempre traigo aquí la información, los precios internos, el comportamiento de los precios internos de los diferentes productos. Y entonces acá tenemos la estabilidad que hemos vivido en todos estos años en los precios internos, ¿verdad? Como le decía la vez pasada, no son cuentos. Alguien dirá, no, es que siempre hablan bien del comportamiento de la economía. No, no son cuentos. Aquí tenemos las cifras. Nosotros vamos todos los días a los mercados, todos los días pesamos el producto para poder comparar el producto pesado, y tenemos los registros desde años, primero diarios, semanales, mensuales y anuales. Y aquí lo llevamos, ¿verdad? Y podemos demostrarlo, y esto lo tenemos en nuestro sitio web también, podemos demostrar, ¿verdad?, que ha habido estabilidad de precios de los bienes de consumo alimenticio básico. Sí, y lo que hay que hacer también es ir a bucear los productos, como dicen, porque de repente las diferencias en precios son abismales. Claro, hay un mercado abierto, pues, pero hay que también buscar la defensa a través de la búsqueda de los mejores precios, ¿no? Cierto, es cierto. O sea, que aquí el problema es otro, ¿verdad? Sí, distorsiones en los precios causados por problemas en la distribución, ¿verdad?, del producto. Entonces, digamos, cuando el producto comprado en el lugar de producción viene aumentando de precio a medida que va acercándose al mercado. Y entonces eso pues es normal. Lo que no es normal es que haya algunas concentraciones que hacen que esos precios suban más allá de lo que sea razonable. Y entonces ahí es donde tenemos el tema de las políticas de comercio interior, que manejar las políticas de comercio interior tampoco es sencillo, ¿verdad? Porque además nosotros estamos pensando y estamos haciendo y promoviendo el funcionamiento del mercado.
mercado, oferta, demanda, y es más, los precios en el mercado nos dan ideas y nos dan indicadores sobre si hay escasez o no hay escasez. Cuando los precios suben, quiere decir que hay escasez, entonces claro. nos debemos de preocupar y tenemos una relación. Pero a veces suben porque son algunos bandidos que quieren solo pegarle la elevada, ¿no? Controlan, Sí, hay claro, unos 4 o 5 comerciantes que controlan el comercio mayorista y entonces principian a echar agua a su molino. Claro, Y claro. entonces, pero entonces nosotros, ahí viene la participación del Estado. Están haciendo eso. Hay que traer, vamos pues. a promover las importaciones. Claro, ¿Quién claro. más quiere traer? Sí. Hay contingentes de importación en los acuerdos internacionales. Incluso cuando hay producción nacional, también hay productores que quieren aprovechar, pues lógico. Y además, este tema del precio interno es un balance, pues no es todo precios bajos como vemos aquí, hay precios, ¿verdad? Que fíjense ustedes que en 2016 la cebolla amarilla valía 17 córdobas con 51 la libra, ¿verdad? Y ahora, después en 2017 el promedio bajó a 13, el 2018 a 12, el 2019 a 18 se subió. Y ahora ya en enero del 2020, ya al 21 de febrero, ya estamos hablando de 11.19, ya bajó otra vez. Entonces, si estamos ahora en 11.19 y en 2016 estamos a 17.51, imagínense. O sea, más bien bajó. Ahora, lo normal es que los productos vayan subiendo gradualmente, como todos los precios en el mundo van subiendo gradualmente. Pero estos productos, como tienen mucho que ver con la producción que no es pareja todo el año. Que es de temporada, creo, ¿no? Es de temporada, sí, es cíclica. Entonces, cuando hay producción, entonces los precios bajan y cuando no hay producción los precios suben. Pero aquí también hay una combinación, porque tenemos que promover, preservar el balance de precios, porque si no, los productores no se sienten estimulados para producir. Ya le entendemos. Ministro, le agradecemos porque el tiempo nos alcanzó, ¿verdad? Ya el tiempo se nos fue, ya casi son las 8, ya casi el reloj marca las 8 de la mañana. Le vamos a agradecer y éxito pues en toda esta estrategia, ¿verdad? Y de cara también a la tecnificación y todo. Muchas gracias por invitarnos. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Siempre muy contentos de estar aquí y siempre comunicarnos con nuestro pueblo por medio de este canal. Gracias, compañero ministro. Vamos a irnos a la pausa, no se vayan, ya volvemos.